Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de las frases negativas con el verbo to be en presente. Dice, ¿quién me lee esta parte aquí? María, léeme esta parte, por favor. No es que lo baje, es que lo quite y que te vaya para la otra habitación. María, por favor, si puedes leerme de información aquí. Si está leyendo, el micrófono está apagado. Bueno, léeme esta parte, David. María ya va a leer. Dímelo. Ok. Para formar frases negativas con el verbo to be, solo basta con añadir la palabra no después del verbo. Ok. Y aquí. I am a teacher. I am a teacher. Yo soy un maestro. Esa es una oración afirmativa. Si yo quiero convertirla en negativa, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a añadir la palabra not después del verbo. Sería en ese espacio de aquí. Entonces ahora la frase dice, I am not a teacher. Yo no soy un maestro. You are my friend. Tú eres mi amigo. Negación. You are not my friend. Tú no eres mi amigo. He is here. Él está aquí. Negación. He is not here. Él no está aquí. Entonces, si ustedes ven esas dos palabritas están en azul, estas dos también, porque la podemos contraer de la siguiente manera. Are not sería aren't. Is not sería isn't. Por ejemplo, la frase que antes era you are not my friend, ahora es you aren't my friend. Y la que era he is not here, ahora es he isn't here. Con el mismo significado. Vale, entonces, Misael, léeme esta parte aquí en las frases negativas en presente. El que dice Elías, el perfil de Elías. Bueno, creo que no está ahí. Bueno, lo voy a leer yo. Para formar frase negativa en presente, solo basta con añadir la palabra no antes del verbo. Para solo promover el he, she y él, utiliza el dos, nota. En el verbo no se necesita la S. Ok, bien. Entonces, si con to be solo usábamos la palabra not, para los demás verbos vamos a utilizar dos, las cuales son do not. Para esos tres pronombres vamos a utilizar dos not. Y al verbo le vamos a eliminar la S. Por ejemplo, you go to the school, tú vas a la escuela. Negación, you do not go to the school. Tú no vas a la escuela. We take the train, tomamos el tren. Negación, we do not take the train. No, nosotros no tomamos el tren. Entonces, aquí la tercera persona, he makes a table, le hace una mesa. Fíjense que el verbo tenemos que colocarle una S porque estamos hablando de he. He makes a table, él hace una mesa. Negación, he does not make, sin la S, a table, él no hace una mesa. Y she sends 4 letters, ella envía 4 cartas. De igual manera, el verbo tiene la S. En la negación, she does not send 4 letters, ella no envía 4 cartas. Entonces tenemos esas dos palabras y esas dos que la podemos contraer. Por ejemplo, do not sería don't.
y does not es doesn't. Por ejemplo, you don't go to the school. Tú no vas a la escuela. O he doesn't make a table. Él no hace una mesa. Entonces, María, léeme esta parte, please. Frases interrogativas con el verbo to be en el presente. Ok. Para formar frases interrogativas con el verbo to be en presente, solo basta con invertir el orden primero. Colocamos el verbo luego, el pronombre personal o sujeto. Exacto. Para estas frases vamos a invertir el orden. Primero vamos a colocar el verbo, luego el pronombre. Por ejemplo, you are a mechanic, tú eres un mecánico, en afirmación. Si queremos hacer una pregunta con esa frase, vamos a decir, are you a mechanic? ¿Eres tú un mecánico? Y he is in the house, él está en la casa. Interrogación sería, is he in the house? ¿Está él en la casa? Entonces, ahora tenemos las frases interrogativas en presente. Davielis, please, léeme este párrafo. Hola. Bueno, dice, para formar frases... Para formar frases interrogativas en presente solo basta para añadir la palabra do. Al inicio de la oración, para los pronombres she, it, es lo mismo. Estoy un poco... He, she, e it. Exacto. Utilizamos dos. Nota, el verbo no necesita la palabra ese. Ok. Sorry, es un poco Se quita. alterado. Ok. Está bien. Ok. María, léeme esta frase, please. You say Good morning. You say good morning. Tú dices buenos días. Entonces esto es en afirmación. Entonces, si queremos hacer una pregunta con esa frase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillo. Vamos a poner el do al inicio y eso es todo. Sería, do you say good morning? Tú dices buenos días. Y la de abajo, we see the beach. Nosotros vemos la playa. Interrogación, vamos a colocar do. Sería, do we see the beach? Nosotros vemos la playa. Aquí tenemos una oración en tercera persona. He gets the money. Él consigue el dinero. Interrogación, en vez de do vamos a colocar dos. Sería, does he get the money? Consigue el dinero. Fíjense que esta S que teníamos aquí antes, pues aquí ya no la ponemos. Aquí tenemos she has a pet. Ella tiene una mascota. En interrogación sería, does she have a pet? Ella tiene una mascota. Entonces esta S que tenemos aquí la hemos eliminado, pero ¿qué pasa? Que nos quedaría ha, y ha no es un verbo. Por lo tanto vamos a colocar a have, que sí es un verbo. Entonces luego estuvimos hablando pues del pasado simple. Pasado simple. Entonces aquí dice que los verbos se clasifican en dos grupos, los cuales son regulares e irregulares. Para formar el pasado simple de los verbos regulares, solo basta con añadir la terminación ed. Vamos a agregar estas dos letras al verbo y ya ese sería el pasado, en el caso de que sea regular.
Por ejemplo, aquí tenemos el verbo work, que es trabajar. El pasado sería worked, trabajado. Entonces, esto tiene un sonido de una T, una pronunciación de una T. Entonces, ustedes se preguntan, ¿y cómo yo sé cuando un verbo es irregular? ¿O cómo yo sé cuando es regular? Entonces, no hay una forma de saberlo, sino que tenemos que memorizar cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Esa es la parte más difícil. Entonces, por ejemplo, vamos a decir aquí, I work in a market. Yo trabajo en una tienda. Y aquí podemos decir I worked in a market. Yo trabajé en una tienda. Entonces, todos los verbos que sean regulares, nosotros vamos a aplicar esto para formarle el pasado. Entonces, las terminaciones de no, por ahora no va. Vamos a borrarla. Y vamos a trabajar ahora con el pasado simple de los 16 verbos básicos. Vamos a traer la lista de esos verbos. Entonces aquí tenemos come, que es venir, let, que es dejar, go, que es ir, put, que es poner, put, que es poner, take, tomar, give, dar, get, conseguir, keep, mantener, make, hacer, al igual que to do, sin parecer, say, decir, si, ver, send, enviar, be, ser o estar, y have, por el momento, tener. Entonces volvemos a repetir cuáles son los verbos: to come, venir, to let, dejar, to go, ir, to put, poner, to take, tomar, to give, dar, to get, conseguir, to keep, mantener, to make, hacer, to do, hacer, to sin, parecer, to say, decir, to see, ver, to send, enviar, to be, ser o estar, y to have, tener. Entonces la palabra to delante del verbo no significa nada, aunque aquí no la escribí, pero ustedes saben que el to lo lleva delante. No significa nada, solo está para indicarle el infinitivo del verbo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conocer cuál es el pasado de cada uno de esos verbos. Entonces, para hacerlo más fácil, yo voy a formar el pasado simple de los que son regulares, porque solo tengo que añadirle esta palabra y ya tengo el pasado. Entonces voy a ver cuáles de esos son regulares. To come es un verbo irregular. To let también es un verbo irregular, por lo tanto esta regla no funciona con estos verbos. Con to go tampoco, con to put tampoco, to take es irregular también. En fin, todos son irregulares. Esa es la mala noticia, excepto el verbo to seem, que es el único regular.
Por lo tanto, para yo formar el pasado de este verbo, lo único que voy a hacer es ponerle ed al final. Y se pronuncia sint. Porque recuerden, esto es un sonido de una T. Sint. Entonces, no se asusten. Dijeron, wow, todos son irregulares. Qué barbaridad. No se asusten. Existen, creo que hay más verbos regulares que irregulares. Lo que pasa es que esta lista de los básicos, pues la mayoría son irregulares. Pero vamos a conocer ahora cuál es el pasado de cada uno de ellos. Empezamos con, que el pasado es came. Luego está to let, que el pasado es let, igual. O sea, let es igual en todos los tiempos. Aquí tenemos a go, que el pasado es went. Y tenemos a put, que el pasado es put, igual. Es igual en todos los tiempos. Aquí tenemos a take, que el pasado es took. Aquí tenemos a give, que el pasado es gave. Tenemos a get, que el pasado es got. Tenemos a keep, que el pasado es kept. Aquí a make, el pasado es made. Aquí a do, el pasado es did. Aquí tenemos a say, el pasado said. Aquí a see, pasado es so. Aquí send, pasado sent. Aquí a to be, pasado son dos palabras, was y were. Was y were. Y el pasado de have es had. Entonces vamos de nuevo. Pasado de come es came. El de let es let. El de go es went. El de put es put. El de take es took. El de give es gave. El de get es got. Keep es get. Make es made. El de do es did. El de sim es sint. El de say es said. Si es so. Sent. El de to be, was y were. Y el de have es had. Entonces vamos a conjugar cada uno de esos verbos. Lo vamos a hacer aquí abajo. Con es came. Entonces I came. Yo vine. Tú viniste. Él vino. Ya vino. Eso vino. La buena noticia es que todos los pronombres utilizan la misma palabra. Como ustedes pueden ver, usamos la misma para todos los pronombres. No importa si es he, si es she, si es María, si es Pedro, todos van a ser came. Entonces continuamos con let, que el pasado es let igual. Por ejemplo, I let, yo dejé. You let, tú dejaste. Él dejó. Ella dejó.
lo dejó. Ellos dejaron. Luego tenemos a Go, pasado when. I went, yo fui. Tú fuiste. Él fue. Ella fue. Yo fue. Nosotros fuimos. Ellos fueron. Luego put, que el pasado es put. Yo puse. Ellos pusieron. Ellos tomaron. Luego tenemos a give, que el pasado es gave. I gave. They gave, ellos dieron. Luego tenemos a get, pasado got. Yo conseguí. Ella consiguió. Se consiguió. Ellos consiguieron. Y que el pasado kept. Y que yo mantuve. Tú mantuviste. Ellos mantuvieron. Luego está make, pasado made.
hicieron. Tú, pasado did. Yo hice. You did. Tú hiciste. He did. Él hizo. Ellos hicieron. Luego sin. Sin. Yo parecí. Pareciste. Y apareció. Ellos parecieron. Say, pasado said. I say, yo dije. You said. Tú dijiste. Él dijo. Ella dijo. Eso dijo. Nosotros dijimos. They said, ellos dijeron. Sí, que el pasado es so. Yo vi. You saw. Tú viste. He saw, él vio. She saw, ella vio. He saw, eso vio. We saw, nosotros vimos. Y they saw, ellos vieron. To send, que el pasado es sent. Yo envié. They sent, ellos enviaron. Y por último tenemos a to be, to have. Be, que son dos palabras, was y were. I was, yo era o estaba. You were, tú eras o estabas. He was, él era o estaba. Ella era o estaba. Eso era o estaba. They were, ellos eran o estaban. Y por último, have, que el pasado es had. Yo tenía. Tú tenías.
hija de ellos tenían. Entonces, de esta manera hemos conjugado a los 16 verbos básicos en el tiempo pasado. Entonces, ahí está toda la información de los verbos en pasado. Saliéndonos ahora de la gramática, vamos a aprender un vocabulario que trata sobre los miembros de la familia. Primero tenemos father, ¿cuál es padre? Mother, que es madre. Entonces me va a sacar en un minuto, voy a pausar y cuando vuelva, bueno, ustedes entran de nuevo para completar la hora. Entonces dijimos que father era el padre y mother era madre. Entonces, ¿qué pasa si decimos fathers? Estamos diciendo padres. Pero ¿qué pasa? Este father solo hace referencia a hombres. ¿Cómo podemos decir padres que habla de mamá y papá? En inglés se dice parents. Parents, que es padres, mamá y papá. Luego tenemos brother, que es hermano. Sister, hermana. ¿Qué pasa si decimos brothers? Estamos diciendo hermanos, pero esto solo hace referencia a varones, hombres. ¿Cómo podemos decir hermanos? Que también habla de hembras. En inglés dicen sibling. Hermanos. Aquí tenemos mom, mamá, dad, papá, mommy, mami,
daddy, papi, wife, esposa, husband, esposo, daughter, hija, son, hijo. ¿Qué pasa si decimos sons? Estamos diciendo hijos, pero solo habla de varones. ¿Cómo podemos decir hijos? Que también hable de hembras. En inglés dicen children, hijos. Entonces, grandfather, abuelo, grandmother, abuela, grandparents, abuelos, granddaughter, nieta, grandson, nieto, grandchildren, nietos. Niece, sobrina. Nephew, sobrino, uncle, tío, and tía. Twins, twins gemelo. Entonces, esos son los miembros de la familia. Ahora vamos a hablar de según la familia política. Familia política, que la familia política son la suegra, el suegro, la cuñada, el cuñado, o sea, son familia por ley. Entonces, ¿cómo se dice, por ejemplo, suegra en inglés? Decimos mother-in-law. Entonces, tenemos que agregarle in-law al miembro de la familia del cual queremos hablar. En el caso de suegra, sería mother. Si queremos decir suegro, pues entonces a father le agregamos in-law. Suegro. Para decir cuñada, pues decimos sister-in-law. El cuñado. Brother-in-law. La nuera.
Yerno. Yerno. Entonces, de esta manera hablamos de la familia política. Luego tenemos la segunda familia, que es súper fácil hablar de la segunda familia. Solo tenemos que agregar la palabra step delante del miembro de la familia. Por ejemplo, para decir madrastra, solo tenemos que agregar step delante de mother. Tenemos stepmother, madrastra, por ejemplo, stepfather, padrastro, o stepsister, así sucesivamente. Podemos hablar de este tipo de familia. Hermanastro, stepbrother, y así. Hijastro, stepson. No es necesario que yo lo escriba todo, por lógica sabemos cómo vamos a hablar. Y por último tenemos al estado civil. Single, soltero. Married, casado. Widow, viuda. Y capo, pareja. Entonces, por último, para concluir, para introducir más bien el tema, pues no lo vamos a concluir hoy, no nos da el tiempo. Tenemos el adjetivo posesivo, los cuales son las siguientes palabras: my, que es mi; your, que es tú; his, que es su cuando hablamos de él; her, es su pero de ella; its, que es su, de eso; our, que es nuestro; y their, su cuando hablamos de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos. My house, mi casa; o your car, tu carro; his sister, su hermana; her boyfriend, su novio; its food, su comida. Vamos a poner del perro. Our parents, nuestros padres. Y their, children, sus hijos, de ellos, recuerden.
pronombre de ellos para hablar de ellos, their children, sus hijos. Podemos también agregarle algo más de contexto si deseamos. Por ejemplo, aquí podemos decir this is my house. Esta es mi casa. Y así sucesivamente. Vamos a colorear de morado el adjetivo posesivo. Entonces ya ustedes lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. En la próxima clase continuamos hablando de la idea de posesión. Le vamos a escribir la tarea por WhatsApp. Pasen feliz resto del día y nos vemos en la próxima.